está la apreciación. Problema de transmisión de calor, conducción y convección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Los chicos que, no sé, que no vieron el tema, que comenten. Y los que vieron, largamos. Dale. Bueno. Leemos el enunciado. Total, esto después lo podés compartir vos, yo no sé, te lo paso para vos, vos lo compartís, o sea que para que los chicos lo tengan y no se maten mucho. Pero la idea ahora sería que cada uno se agarre una hojita borrador, un lapicito y seguimos al ritmo de lo que yo voy marcando acá. No te preocupes, estoy grabando. Adelante. Aparte estás vos, viste, manejá toda la idea. Bueno, empezamos con el título. Largamos. A ver si esto funciona. Ahí está. Problema de pared plana. Es una pared plana de ladrillo macizo, separa dos ambientes de temperaturas T sub I y T sub P. El subíndice significa el interior y el E sería el exterior de la misma. Después lo podemos cambiar por número. Hay que calcular la cantidad de calor que atraviesa la pared por metro cuadrado, el espesor de la misma es de 30 centímetros, acá puse 0,30, y su coeficiente de conducción térmica, bueno, acá pongo todos los valores pertinentes, los H interior, H exterior, comentamos por qué pueden ser valores diferentes, a medida que vayamos avanzando vamos a ir remarcando por qué pueden cambiar los H, no son los mismos, a pesar de que se transmite del aire a la pared y de la pared al aire. Uno diría, ¿por qué me cambias ese número? Ahora lo podemos comentar. Y calcular además el espesor máximo de un aislante, acá puse poliuretano, cuyo coeficiente de conducción térmica lo marcamos ahí, que debe adicionarse a la pared exterior para reducir dicha pérdida de calor, sabiendo que la temperatura máxima que soporta ese aislante es de 120 grados. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Bueno. Los datos, por supuesto, los googleé, se podrían cambiar, pero la clave no está en el valor de los datos. La clave está en podernos manejar con esta idea. ¿Largamos? Dale. Acá tenemos la pared, es esta amarilla que está acá, nosotros la veríamos en corte, y observamos que el lado interior tenemos una temperatura de 800 grados, lo cual podría representar que este interior es el interior de un horno, que podría ser para un tratamiento térmico, no sé, el horno a la temperatura muy elevada, pero podría ser el horno de una cocina, etc. Bien. Y la otra temperatura es la exterior. En general, esto es interesante conocerlo, hay datos que generalmente nosotros no los podemos modificar y que serían los siguientes. La temperatura del interior, esta que yo pongo acá como 800 grados, porque si se trata de un tratamiento térmico o algo por el estilo, ese valor no lo puedo manejar yo. Es del proceso, propio del proceso. Y la otra sería la exterior, que de alguna manera tampoco la puedo manejar mucho yo, porque es del lugar o el local donde se encuentre. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos. Entonces, la idea sería, a ver, si yo puedo resolver el problema utilizando esencialmente esos dos datos, que son los que ya me están impuestos de alguna manera. Bien. La idea es la siguiente, para que desde el interior se transmita calor a la pared, tiene que haber un salto térmico. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Esta cantidad de calor se transmite siempre de la temperatura mayor a la menor. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que estuviésemos en el ambiente con una temperatura que la pudiéramos soportar.
Si yo estoy en una habitación a 25 grados centígrados y en el exterior hay 0 grados centígrados, yo por ahí me estoy moviendo dentro de la habitación y es claro que no hay saltos térmicos. Prácticamente en la habitación la temperatura se mantiene uniforme. ¿Estamos hasta ahí? De acuerdo. La pregunta sería, bueno, y entonces, ¿dónde está esa transferencia de calor? Entonces acá, si observamos en el dibujo, este saltito que se encuentra acá pegado a la pared, ahí sería donde se presenta el primer salto térmico. ¿Qué quiere decir? Que cercana a la pared, si el calor se va a transmitir de mayor temperatura a menor temperatura, ahí hay un salto térmico. Es decir, la pared esa interior, a pesar de estar en el ambiente de los 800 grados, tiene que tener una temperatura un poco inferior. ¿Se ve esto? Perfecto. En esa película, que es de un espesor muy pequeño, es donde nosotros vamos a hacer la transferencia de calor utilizando esas dos temperaturas, que serían la temperatura que tiene la pared y la temperatura del medio ambiente, con la expresión de Newton. Es decir, una transferencia de calor de un fluido a un sólido que sería por convección. Bien. Bien. Yo lo dibujé como una línea recta, como si en realidad esa película de fluido estaría prácticamente en reposo y se transmitiría o se propagaría el calor en esa película pequeña como si fuera por conducción. Pero en realidad no lo es. Bien. ¿Estamos todavía todos ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. El tema ahora es así. Dentro de la pared, la transferencia de calor es por la expresión de Fourier y es transmisión de calor por conducción. Esta se da dentro de un sólido. En la expresión general de él, lo que él marca es que la propagación de calor tiene que ser como si la pared estaría formada por las hojas de un cuaderno, donde cada hoja de cuaderno tiene una temperatura un poco inferior a la que tiene al lado. José Luis, sí, te están pidiendo si podés poner un poquito de nuevo la consigna, así le sacan una foto. Bueno, la consigna sería el enunciado del problema. Exactamente. Bueno, acá lo marcamos. La idea sería que me traten de seguir en el problema, porque después todo lo demás lo podemos obtener sin ningún inconveniente. Lo estoy grabando, Gaby. Muy bien. Bacanudo. Ya más o menos lo podemos tener ahí. Pase. Sí, sí. Bueno, sigo. Cualquier cosa después vuelvo nuevamente atrás. En la expresión de Fourier se expresa de una manera matemática que nosotros nos vamos a poner todo en la misma posición, todavía no manejamos, no tenemos el dominio ese del mismo. Él lo que habla es que no solo necesita el salto de temperatura y alguna propiedad del material sobre el cual se va a transmitir este calor, sino que él habla de lo que dirían los matemáticos, un gradiente de temperaturas. Cuando se refiere al gradiente de temperaturas, nosotros lo podíamos pensar de la siguiente manera. Vamos a pensar, en vez de un gradiente de temperatura, un gradiente de, por ejemplo, alturas. Yo vengo con un vehículo y me encuentro con un lomo de burro. ¿Estamos de acuerdo con la situación? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el autito lo tenemos, no en mi caso, por jovato más que nada, pero la gente joven que lo tiene al autito acomodado, tuñado, como se dice, que lo tiene bien bajito, la trompa bien baja y todo lo demás,
siempre trata en lo posible de pasar por el lomo de burro a baja velocidad y nunca, en general, en la dirección del gradiente, sino que lo trata de tomar lo más en diagonal posible. ¿Cuál sería la dirección del gradiente? Sería el camino más corto donde aparece el mayor salto de altura. ¿Se entiende la idea? En el de temperatura pasaría lo mismo. Iría de una pared con una temperatura a otra que tiene cercana con distinta temperatura, pero por el camino más corto. ¿Se ve esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo me paro en una pared y toco puntos distintos de esa pared, prácticamente todos los puntos están a la misma temperatura. Para yo encontrar una temperatura diferente, tengo que tratar de introducirme dentro de la pared y acercarme a donde está la otra temperatura inferior. ¿Y por dónde tengo que ir? Por el camino más corto. ¿Y cuál sería? El perpendicular a la pared. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se ¿Entiende lo que entiende. estoy diciendo? Perfecto. ¿O lo Sí. entendés vos nada más? No. Los chicos, quiero que los chicos Sí, marquen sí, se la entiende. idea. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Si se entiende eso, llegamos a esta conclusión. En las paredes planas, Rubén lo explicó muy bien en la teórica, mírenlo, porque vale la pena. El gradiente ese sería la variación de temperatura dividido la variación del camino recorrido. Estaría como una derivada de alguna manera de eso. Bueno, en el caso de pared plana, eso es constante. Entonces, por eso hago una recta con una pendiente constante. Si eso es una constante, yo puedo tomar la variación esa entre directamente los extremos. Y entonces, ¿qué divido? La temperatura final de la pared, la exterior, menos la interior, y a eso lo divido por la posición final de la pared menos la posición inicial, o sea, por el espesor. ¿Se entiende esto? Ahí yo después voy a marcar cada una de las expresiones y ahí lo vamos a ver de esa manera. Y esto me da una recta. Y a partir de ahí salgo del sólido al fluido y vuelve a estar una película de pared a través de la cual se realiza la transmisión por convección. Bien, vamos a ir marcando lo siguiente. Esta es una expresión que puso Rubén. El puntito significa que esa variable Q o cualquier otra variable que tenga un puntito arriba, para nosotros los físicos, significa que es una variación en el tiempo. Es decir, significa una cantidad que se varía en un determinado tiempo. Y esto se expresa con una expresión media extraña, después vamos a ir aclarando algunos de los detalles, pero no importa, porque como esta expresión para nosotros va a ser en régimen estacionario, va a ser constante, no nos va a traer ningún problema extra para cálculo. Y acá sería, en el numerador sería la cantidad de calor que se va a transmitir de un medio al otro por unidad de superficie y unidad de tiempo. Como se trata de una pared plana, teóricamente, como esa pared sería infinita, la cantidad de calor que la va a atravesar va a ser infinito. Entonces, ¿qué nos interesa de eso? Nos interesa la cantidad de calor que se transmite de un medio al otro por metro cuadrado, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Si después me dicen, no, pero la pared tenía 10 metros cuadrados, bueno, lo multiplicaría ese número por 10. O sea, yo basta de conocer el valor por unidad de superficie y por unidad de tiempo, para mí es suficiente para ubicarme en el problema que se me presente. Bien. El QS sería la cantidad de calor que se va a transmitir. Y el tau S lo puse con esa letra extravagante porque para no poner una T y confundirla en algún momento con la temperatura. ¿Estamos?
el tau representa el tiempo que lo voy a expresar en horas o segundos. Generalmente nosotros lo expresamos en horas. Bien. Esto que coloco arriba de todo, que realmente no nos interesaría, pero es porque si ustedes googlean los coeficientes de convección o los lambda, que son los de conducción térmica, generalmente vienen expresados en kilowatt o watt. Y bueno, es simplemente para poder pasar de una unidad a otra. Nosotros igual cada vez que demos los coeficientes, si lo damos nosotros lo vamos a tener expresados en las unidades de kilocaloría por unidad de superficie y unidad de tiempo. De tiempo, sí, bien digo. Y grado centígrado, que es la unidad que nosotros vamos a usar. Pero por las dudas, si alguno en un problema no está algo aclarado y lo busca, se encuentra con estas otras unidades y es una manera de pasar de una a otra. Después vamos a explicar qué quieren decir exactamente, por ejemplo, los watts o los kilowatts. Pero por el momento no nos interesa, está ahí. Una aclaración de las variables que voy a poner en las expresiones algebraicas son el Q punto, bueno, ya de alguna manera lo habíamos visto, que sería la cantidad de calor por unidad de tiempo. La unidad de tiempo viene acá en los puntitos estos, y de superficie, bueno, acá aclaré la superficie. Todo lo que estamos diciendo hasta ahora, después vamos a ir aclarándolo, es para pared plana. Cuando hagamos algún otro tipo de cambio, lo vamos a aclarar. Todo esto es para pared plana. El lambda es el coeficiente de conducción térmica, en algunos casos dicen la conductividad térmica del material, está expresado por lambda. Y H es el coeficiente de convección térmica. El chiquitito que voy a usar va a ser el espesor de la pared que vamos a tratar. Largamos. Pared plana. Estas son las expresiones que usamos, que vamos a utilizar siempre. Convección. Q punto, o sea, cantidad de calor por unidad de tiempo, sobre metros cuadrados. Acá del otro lado tenemos el coeficiente de convección, en algunos puntos lo pongo como H interior, acá puse H sub 1. Correspondería a la pared interior donde estoy trabajando, y estas expresiones llevan un signo menos. El signo menos es porque a medida que avanzo en la longitud, la temperatura decrece. Entonces, si yo hago un delta T sobre un delta de desplazamiento, el delta T me va a dar negativo porque es temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, yo no le pongo el signo menos porque acá fíjense que hago desde la temperatura interior hasta la temperatura de la pared. O sea que no pongo final menos inicial, sino que cambié el orden simplemente. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. En la de conducción es muy parecida, pero lo que sería el gradiente estaría representado por la variación de temperatura sobre el espesor. Esto era lo que yo hablaba antes. Y multiplicado por el coeficiente de conducción. Y en la última es similar a la primera, también por Newton, porque en la primera pasé de un fluido a un sólido, en la segunda estoy dentro del sólido, me ubico desde un punto del sólido a otro punto del sólido, y hay transmisión de calor porque están a distintas temperaturas, y en la última paso de un sólido a un fluido. Aclaramos siempre, esto lo estamos realizando en régimen estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que las temperaturas de todos los puntos del problema en el tiempo se mantienen constantes, distintas, porque si las temperaturas fuesen todas iguales, no habría transmisión de calor. ¿Se entiende esto? Para que haya transmisión de calor, tienen que haber temperaturas distintas.
Y si estoy en régimen estacionario, esas temperaturas se mantienen constantes en el tiempo. Ejemplo práctico, prende una estufa, la temperatura se equilibra, no sé, en 20, 25 grados, y se mantiene en el tiempo, y yo estoy en un ambiente confortable. Mientras que afuera la temperatura puede ser de 0 grados o 10 grados bajo cero, y también se mantiene constante en el tiempo. Continuamente está transmitiéndose calor desde esa habitación al exterior. Por eso tengo que en todo momento tener la estufa prendida. En el momento que la apago, las temperaturas se equilibran y chao. Nos ponemos todos a una temperatura que muchas veces es incómoda para nosotros. ¿Se entiende esto? Seguimos. Sí, sí, sí. Acá, voy al paso anterior para que vean. ¿Ven cómo están las ecuaciones? Lo que yo voy a tratar ahora es de que esta expresión que están en paréntesis se queden solitas de un lado de la igualdad, para lo cual el h en el primer caso lo paso al segundo miembro dividiendo, el lambda sobre e los invierto y los paso para el otro miembro, y el otro h hago lo mismo. O sea que me quedan las diferencias de temperaturas en el segundo miembro. Les Acá quiero la muestro, aclarar. ¿ven? Sí, Sí. aclara. No, José Luis, quería decir a los chicos que esa parte es muy importante, Sí. porque hacen el procedimiento siempre, no importa si fuera pared plana, cuando después veamos Sí, sí, perfecto. Está o muy una bien. esfera, siempre Correcto. tienen que dar las temperaturas de ese lado Exacto. para poder seguir la parte esta, el Que algebraico viene ahora. de pasaje de términos, porque suele pasar que en los exámenes se lo obvian eso y después la fórmula final les queda mal. Entonces, Correcto. esto es muy importante. De un lado tiene que quedar solo las temperaturas para que pase lo que ahora va a decir José Luis, que las Correcto. temperaturas intermedias se van anulando, o cancelando, mejor dicho. Claro, Pero nada, quería aclarar eso porque es un error muy común de que en el examen Sí, lo obvio. hagan esto y les quede el paréntesis ese que grande que está acá abajo, les queda del otro lado y claro, les da todo mal. Bien, muy buena la aclaración. Entonces, como dijo él, la idea es eliminar las temperaturas intermedias. ¿Por qué? Porque si no me lleno de un... Está bien, tengo 3 ecuaciones, pero tengo que ir eliminando las incógnitas que momentáneamente no me interesan. Si sumo 3 igualdades, voy a obtener otra igualdad. Observen que T sub I con signo negativo se cancela con el T sub I que tengo más abajo con signo positivo, y el T sub P se cancela con el otro T sub P porque uno es positivo y el otro negativo. Me queda todo en función de las temperaturas extremas, que son las temperaturas que en general yo no puedo modificar ni puedo hacer nada, porque son el ambiente, que no la puedo cambiar, y la del horno, que es una temperatura que es la que se necesita para el proceso. Bien, pero en el primer miembro, al sumarlo, observo que Q punto sobre metro cuadrado es un factor común a todos los términos. Entonces lo saco, lo despejo y lo pongo multiplicando a la suma de todos los otros términos que me quedaron ahí, de los otros factores que me quedaron ahí. ¿Se entiende esto? Perfecto. Bueno, y ahora venimos acá. En la expresión que tenía anteriormente, a este paréntesis le ponemos un nombre. Le ponemos el nombre siguiente, la inversa de KT, o sea, lo pongo como 1 sobre KT. Esto me da un número cualquiera, 5, 15, 1,8, no me interesa. A la inversa de ese número lo llamo KT. ¿Qué es KT? Sería el coeficiente de conducción total. ¿Por qué? Porque puedo a este valor que tengo acá pasar esta fracción, el denominador pasar multiplicando al segundo miembro, y me queda que la cantidad de calor por unidad de tiempo y unidad de superficie me queda expresado por una constante, que es la que llamé coeficiente de conducción total, multiplicado por la diferencia de temperaturas extremas. Entonces, si en el problema conozco las dos temperaturas extremas
y puedo calcular el KT multiplicando esas temperaturas por el KT, ya tengo todo lo que me preguntan, que es qué cantidad de calor se transmite por unidad de tiempo y unidad de superficie. ¿Estamos? Bien, este KT, observen cómo viene con las inversas de las H y viene sumado los espesores de la pared sobre los coeficientes de conducción térmica. Bien. Acá lo expreso con una sumatoria, no es necesario que usted lo ponga con una sumatoria, bla, 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 pero lo llevo a esta expresión por lo siguiente, y voy a ponerle, acá le voy a ir dando los números para que se ubiquen cómo calculo el KT. Yo lo calcularía así. Tomo un H, por ejemplo, el de adentro que es 7. ¿Qué hago? En la calculadora pongo 7 y después aprieto el X a la menos 1, en la inversa. O inversa. Y si no tengo inversa, no tengo nada de eso, ¿qué hago? 1 dividido 7. Tengo esa inversa. Después, ¿qué hago? Le sumo, si tengo otro H, la inversa del otro H. Acá tenía el 25 del lado de afuera. Bueno, le sumo la inversa de 25. Y por último, como tengo una sola pared, pongo el espesor de la pared dividido la conductividad térmica de la misma. Una vez que se obtuvo ese número en la calculadora, ¿qué hago? Aprieto ANS, o la memoria, después de ejecutar la suma, y vuelvo a apretar inversa. Y el resultado que obtengo es el KT. ¿Se entiende esto? Perfecto. Bueno, de todos modos, después cada uno lo hace como sea o como se le ocurre, pero traten de hacerlo bien. Perfecto. Volvamos acá. Bueno, acá reacomodé, tengo todas las unidades, bla, 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 y expresé todo, y me dio que el KT para estos números, ¿ve? Como los voy poniendo acá, me da 1,63, bueno, kilocalorías sobre hora, metro cuadrado, grado centígrado. Después, ¿qué hago? Utilizo la diferencia entre las dos temperaturas, me queda 780 grados, porque una de 800 y la otra de 20, y lo multiplico por el coeficiente ese y obtengo, y da que se transmite 1271,4 kilocalorías por hora y por metro cuadrado. No figura más grado centígrado porque se canceló en esta parte de acá. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Bueno. Bien, entonces ahora vamos a hacer algunas aclaraciones para que vayamos manejando un poquito los conceptos de esto. Todo esto nosotros lo manejamos, siempre lo manejamos intuitivamente. ¿Por qué? Por aprendizaje, por ver lo que hacía otro y por los resultados que íbamos obteniendo. Pero nunca lo pusimos en el plano teórico como lo estamos viendo ahora. Para eso voy a hacer un ejemplo práctico. Saco una papa que la terminan de hervir, me agarro la papa esa entera, la pongo arriba del plato, y cuando me la quiero comer observo que me quemo. ¿Entienden? Se encuentra una temperatura cercana, no sé si estaba con agua hirviendo a los 100 grados, y lógico, cuando le corto un pedazo y me lo quiero comer, esa temperatura es bastante desagradable. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente para que la temperatura descienda? ¿Qué es lo que le hacemos a esa papa para que baje o transmita su calor al medio? En principio la hacemos tipo puré. ¿Se entiende? ¿Por qué la hacemos tipo puré? Porque aumentamos la superficie. Y si nosotros le aumentamos la superficie, tiene mayor superficie para transmitir calor. Esa es una. Y la otra es, le modificamos el H. ¿Cómo se modifica el H? Soplándola. ¿Se entiende esto? Cuando nosotros tenemos calor, ¿cómo hacemos para que nuestro cuerpo transmita más calor al medio? Prendemos un ventilador. El ventilador lo que hace es cambiar el H. Si el H aumenta, fíjense en la expresión, la cantidad de calor aumenta. O sea que si el H es chico, implica que la pérdida de calor para el mismo salto térmico es menor. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Perfecto. Esto forma parte de todo eso que cotidianamente nosotros manejamos. Bien, acá está la pared de ladrillo.
los 800 grados, el H, plum, 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 puse esta. Seguimos con el ejemplo. Y ahora viene una pregunta.